Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de la Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Estamos en cuarentena todavía en nuestro país, así que Wendy y yo seguimos en los Estados Unidos visitando iglesias y les agradezco que hayan tomado el tiempo para hacer este estudio con nosotros. Estamos en una serie donde estamos hablando de la importancia de leer, de interpretar, de estudiar la palabra de Dios correctamente. Y algunas de las ayudas, este no es un curso quizás de bibliología o de hermenéutica en seminario, pero a la vez les quiero dar algunas pistas, ayudarles a ver cómo podemos estudiar mejor la palabra de Dios y no cometer los errores de muchos al leer incorrectamente e interpretar de una forma incorrecta. Hoy vamos a ver la importancia de las reglas de gramática. Ya hemos visto la importancia del contexto cultural, también el contexto literario en la literatura misma que estamos estudiando, o sea, el libro, los versículos, también todo cómo se trata el tema en toda la Biblia. Pero hoy vamos a ver la importancia de las reglas de gramática y no voy a entrar en mucho detalle por dos razones. Primeramente, no es necesario y segundo, yo no soy un experto en gramática. Pero es importante saber algunas de las reglas básicas de la estructura de una frase, de una oración. Todo idioma tiene una estructura y el hebreo, arameo y griego en el cual se escribieron las escrituras tienen una estructura diferente que la de inglés y de español. El 99% de los casos no viene a ser problema, pero en algunos de los casos hemos visto que las personas al traducir de un idioma al otro, por ejemplo, el traducir del arameo o del hebreo, o especialmente en el Nuevo Testamento he visto ejemplos del griego, que no siempre se ha traducido exactamente como estuvo en el original. Entonces, yo tengo un Nuevo Testamento que tiene las palabras en el orden en las que estuvieron en los escritos originales en griego, y ayuda a veces uno a ver la estructura y de entender un poco la gramática del griego. No soy experto en eso, no he tomado muchos cursos, pero simplemente intento con los versículos que son algunos de los que famosamente se han tergiversado, se han torcido. Me gusta estudiar esos y asegurar que estamos interpretando correctamente la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la revelación de Dios para el ser humano. Y deberíamos tratarlo como tal, deberíamos tenerle respeto a la palabra de Dios y no simplemente traducirla o interpretarla a nuestra manera o a nuestra forma. En algunos casos, muy pocos casos, la traducción podría haber sido mejor. Yo creo que Dios ha protegido su palabra y yo creo que está sin error en sus autógrafos originales. O sea, las escrituras en su idioma original estoy seguro que están sin error. En algunos casos el idioma ha cambiado lo suficiente, tanto en español como en inglés y otros idiomas, que sería mucho mejor tener una ampliación o una explicación mejor del contenido de un versículo, porque el idioma mismo, después de muchos años que se tradujo, por ejemplo, la Reina Valera, el idioma en castellano ha cambiado. Yo no quiero sembrar duda en tu mente o la mente de algún oyente en esta mañana de la veracidad, de la confianza que deberíamos tener en la palabra de Dios. Yo confío de que es la palabra de Dios y nuestro guía. Pero cuando hay alguna duda, deberíamos realmente escudriñar, profundizar y asegurar que estamos siguiendo las reglas de gramática. Y les voy a dar un ejemplo de la palabra de Dios hoy. Primeramente, yo diría que la palabra más importante en un versículo es el verbo o los verbos que se encuentran en un pasaje. El verbo es la palabra que describe la acción o la condición en la que se encuentra la persona que está recibiendo la acción. ¿Qué hace el sujeto? ¿Qué experimenta? ¿Qué es lo que siente el sujeto del cual está describiendo el verbo? El verbo es una de las palabras claves porque vemos ahí cómo Dios actúa en su creación, cómo nosotros como seres humanos deberíamos responder a Dios cuando Él inicia
algún contacto con un ser humano. Y es una palabra clave para poder entender qué es lo que está sucediendo en el versículo. Un ejemplo, el versículo más corto de la Biblia que se encuentra en Juan 11:35 dice: Jesús lloró. Simplemente le salieron lágrimas de los ojos. Eso es lo que significa esa palabra, llorar en ese contexto, y la palabra que se usó del griego, simplemente le cayeron lágrimas de los ojos. No como en Lucas 22 y versículo 62, donde dice que Pedro lloró amargamente. Eso ya viene a ser un gemido, un lamento profundo, un llanto a otro nivel. Entonces estamos viendo que aunque en español se traduce lo mismo, la palabra lloró, son dos palabras diferentes en griego, y ayuda de vez en cuando a tener una forma de buscar el verbo en el idioma original para ver qué clase de llanto fue, qué clase de lamento, porque a veces tiene un impacto en cómo interpretamos el versículo. Después de ver el verbo, deberíamos nosotros ver el sujeto, el protagonista de la oración o la frase. Describe quién es el que actúa o quién es el objeto, la persona que está recibiendo alguna acción. Es el tema principal o el protagonista, la persona, y siempre concuerda con el verbo. En este caso, Jesús o Pedro fueron los que lloraron. El ejemplo en Jesús lloró es que Él es el que tuvo las lágrimas saliendo de sus ojos. En el caso de Pedro fue él que sintió un remordimiento profundo y lloró amargamente. Ahora, en estos versículos es muy sencillo, es simple, pero si ustedes recuerdan, en Romanos, en Efesios, en algunas cartas de Pablo, la oración es supremamente larga, son a veces 4, 5, hasta 7 versículos, donde parece que es una oración interminable, una frase que sigue tras otra frase, y uno olvida a veces cuál es el tema principal, cuál es el sujeto, cuál es el verbo principal, porque todas las otras son oraciones y frases que apoyan en una forma como adjetivo o adverbio, apoyan o el verbo o apoyan el sujeto. Así que esos son básicamente, esa es la estructura básica. Tenemos un sujeto, tenemos un verbo, tenemos un adjetivo o adverbio. El adjetivo describe o define el sujeto, cómo es esa persona o ese objeto, qué tipo de persona o objeto es. El adverbio describe o define el verbo, dónde, cuándo o cómo se hizo esa acción. Entonces, en la frase que tenemos ahí donde Pedro lloró, dice que Pedro lloró amargamente. Amargamente describe el verbo lloró, entonces viene a ser un adverbio. Hay otras consideraciones. Si uno tiene un problema con un versículo, quizás tendrá que considerar el pronombre, el artículo, la proposición, la conjugación, o sea, otras frases, otras formas de organizar el idioma en español o en inglés, que esas quizás sean cosas necesarias para aclarar un pasaje. Hay un error doctrinal que para mí es bastante importante porque tiene fama, lo vemos en el internet, muchas personas lo predican, lo enseñan, pero vamos a ver un versículo hoy y les voy a aclarar que es un error doctrinal bastante claro y básico. Personas que han especialmente estudiado, tienen su doctorado, algunos de ellos, en teología, deberían saber interpretar mejor las escrituras. Hoy voy a nombrar simplemente algunos ejemplos, no para criticarlos a ellos, estoy convencido que ellos son hermanos en Cristo por su testimonio. No voy a decir que son falsos profetas, pero en su interpretación de este pasaje estoy convencido de que ellos más bien están practicando eisegesis y no exégesis. Eisegesis es cuando uno llega a un versículo y está buscando ya interpretarlo a su manera para apoyar una convicción que uno ya tiene. Voy a explicarlo en un momento. El error doctrinal es cuando el calvinista dice que la fe es un don de Dios. Dios te da la fe a ti para creer, y si Dios no te da la fe para creer, simplemente no vas a creer.
viene a ser en cierta forma una forma de culpar más bien a Dios o de poner todo en manos de Dios y sacar por completo la responsabilidad del ser humano de no creer. La Biblia claramente enseña que nosotros podemos creer y que no es una obra del ser humano el creer. Ellos toman Efesios 2, 8 y 9, que dice que la salvación es por gracia y por fe, no por obras, y dicen, entonces, si ellos creen sin que Dios les dé primero la fe para creer, eso viene a ser una obra y entonces no puede ser parte de la salvación el creer algo que inicia el ser humano. La Biblia no enseña eso. Nunca en la Biblia vas a encontrar un versículo, un pasaje o algo que diga que el creer o el responder en fe a Dios viene a ser una obra de nuestra parte. Simplemente es una actitud mental que responde a lo que Dios ya hizo. Lo que Cristo Jesús, Dios en carne, hizo en la cruz por nosotros. Yo no participo en ninguna forma en salvarme a mí mismo. Yo simplemente respondo a lo que Dios ha iniciado. Pero si yo no respondo con fe de la forma adecuada, entonces no puedo ser salvo. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero como ellos llegan ya con esta convicción de que la fe tiene que ser un regalo de Dios, porque si no viene a ser una obra, tienen que buscar algún versículo que apoye eso y usan principalmente Efesios 2, 8 y 9. También algunos insisten en usar Gálatas 5:22, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dicen, es un regalo de Dios. Ahí está hablando del Espíritu Santo ya morando en el creyente como evidencia de que él ha recibido el Espíritu. Morando en él va a demostrar entonces estas cosas en su vida. Va a haber este fruto. Y el contexto es claro. Está comparando el resultado de una vida aparte de Dios, o sea, las obras de la carne, con el fruto del Espíritu. Entonces ahí está comparando una persona no creyente con una persona ya creyente que tiene el Espíritu. Ese pasaje no debería aplicarse entonces a la salvación. El tema ahí no es la salvación, no está hablando de una fe que salva, está hablando de una fe que obra en la vida del creyente y que demuestra como resultado de haber sido salvo, que realmente tiene el Espíritu Santo morando en él. Así que el único pasaje realmente que ellos podrían quizás usar es Efesios 2, 8 y 9. Solo si lo leen incorrectamente y si ignoran la estructura gramatical, las reglas de gramática, aún en el idioma original. Leamos Efesios 2, 8 y 9, aunque seguramente ustedes ya o lo tienen memorizado o se lo saben muy muy bien, porque es muy común y lo hemos visto mucho en nuestra iglesia. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la pregunta viene a ser, cuando habla de que es don de Dios, ¿qué es el don de Dios? ¿Es la salvación o es la fe? Y el calvinista insiste de que sí, podría estar diciendo que la salvación es el regalo de Dios, pero también la fe para ser salvo es el regalo de Dios. La estructura simplemente no permite esa conclusión. El contexto aquí está hablando de la salvación. Si leemos los versículos que vienen antes, y deberíamos, porque el versículo 8 comienza con una palabra clave que es ¿por qué? Entonces sabemos que lo que está diciendo versículo 8 y lo que dice versículo 9 en continuación está ligado a lo que recién se dijo. La palabra ¿por qué? Lo une a lo que ya se dijo. Entonces volvemos al contexto y comenzamos en el versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida. ¿Qué clase de vida? Está hablando de vida espiritual. Si leemos todo el contexto de Efesios, estamos viendo que ese es el tema. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este es el argumento del calvinista. Cuando uno está muerto, no responde. No puede responder. Pero la Biblia claramente dice que habían muertos que respondieron al llamado de Dios.
Así que en el caso de Dios llamando a salvación, cualquiera, aún estando muerto físicamente, podría responder como respondió Lázaro o cualquiera. La muerte en la Biblia nunca muestra inhabilidad, simplemente muestra separación. Cuando yo muero físicamente, mi real ser, la persona que soy realmente, todo lo que es mi personalidad, todo lo que es mi espíritu, mi alma, va a la presencia de Dios o va a un lugar reservado donde algún día iré yo a estar en la presencia de Dios para ser juzgado. Uno de esos dos lugares es donde yo voy a parar. Mi cuerpo es separado de mi ser que existe para toda la eternidad en algún lugar. Así que la Biblia habla de separación. Cuando habla de la segunda muerte en Apocalipsis, está hablando de una separación eterna de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos una forma de pensar de la muerte que es algo final, es cesación de vida, es cesación de existencia. La Biblia nunca habla de la muerte de esa forma. Entonces ellos toman el versículo 1 y dicen, ya, el muerto no puede responder. La Biblia nunca enseña eso. Muertos respondieron cuando Dios los llamó muchas veces y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así que sea una muerte espiritual o una muerte física, si Dios te llama, tienes la habilidad de responder. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está describiendo la persona no salva. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, o sea, separados de Él, de su gloria, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí está hablando y aclarando que es la salvación, una vida espiritual la que está hablando. Y juntamente con Él nos resucitó, o sea, a una nueva vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Entonces vemos, todo el tema de este versículo es la salvación. De este capítulo, perdón, es la salvación. Está hablando de la persona que estaba muerta y que ha revivido por el poder de Dios. Él inicia el llamado, Él es el que ofrece el regalo de la salvación, pero el regalo es la salvación, no la fe. ¿Cómo lo sé? Bueno, en la estructura, no solamente por el contexto cercano, y porque en otros versículos habla de que el regalo de Dios en otros libros es la salvación, por ejemplo en Romanos 6:23, que dice la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El tema del Nuevo Testamento es que Dios nos ofrece un regalo, ese regalo es la vida eterna. Nunca dice el Nuevo Testamento que el regalo de Dios o el don de Dios viene a ser la fe para ser salvo. No se encuentra en la Biblia, ni siquiera en estos versículos. En el griego, cuando está diciendo, quiero que vean bien, ahora los versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando dice, y esto no de vosotros, muchos dicen, bueno, esto está hablando de la fe, o sea, la fe no es de nosotros, pero esto aquí es neutro. Y la fe, que es la palabra pistis en el griego, es femenino. Aún en el griego, como también en nuestro idioma en español, el pronombre siempre refleja el género de la palabra que está describiendo o a la cual apunta. Entonces, cuando está diciendo esto no es de vosotros, está diciendo la salvación no es algo que alcanzan ustedes o que ustedes pueden hacer algo para tener la salvación. No está diciendo que la fe no es de nosotros. Así que
muy claramente aquí ellos están violando las normas y reglas básicas de la gramática. Aún en el idioma original de griego, la palabra esto es neutro, la palabra fe, pistis, es femenino. No pueden esas dos ir juntos, tiene que ser entonces la salvación a la cual se está refiriendo. El sujeto es la palabra sois, hablando de los que responden en fe, los que responden a la gracia de Dios. Él está hablando a creyentes y ellos dicen, ustedes son salvos, los que están recibiendo esto son ustedes, la salvación la tienen ustedes. Todos los demás pasajes con frases preposicionales, o todo el resto de este pasaje que tiene estas frases preposicionales, describen no la fe, sino la salvación. Quiero que vean conmigo. Dice, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia apunta a la salvación, no describe ni apunta a la fe. Cuando dice por medio de la fe, está diciendo que la fe es la que hace posible la salvación. Entonces somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia, somos salvos por un don de Dios, que Él nos da esta habilidad, nos da a nosotros este regalo que es la salvación misma. Y después hay dos frases negativas que dice, esto no es de nosotros y no es por obras. Así que están las declaraciones positivas, somos salvos por gracia, somos salvos por fe y somos salvos como un regalo de Dios. Y después hay dos negativos que dicen no es por nosotros y no es por obras. ¿Con qué fin? Para que nadie se pueda gloriar en su presencia. El contexto más amplio, como ya les dije, si nosotros miramos todo el Nuevo Testamento, aún mirando en el Antiguo Testamento, nunca encontramos que Dios le da fe a alguien para creerle, para que sea salvo. No existe ni siquiera un versículo. Es más, Jesús culpa a los que estaban al alcance de su voz y escuchaban sus mensajes, sus predicaciones. Él los culpa a ellos de no creerle, de no aceptar su mensaje. Sabemos que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10 y versículo 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona escucha el mensaje, cuando escucha la palabra de Dios, ahí mismo en Romanos 10 dice, ¿cómo van a creer a menos que escuchen una predicación? ¿Y quién podrá ir a predicarles a menos que sean enviados? Entonces, hay todo un proceso que se describe en Romanos capítulo 10 y que define que la fe viene en la persona cuando ellos responden a la palabra de Dios. Es el resultado de ellos entender el mensaje de Dios y responder en una forma positiva. Juan capítulo 5. Jesús aquí, simplemente uno de los ejemplos de muchos, especialmente en el Evangelio de Juan, muchos ejemplos que Jesús culpa a los que escucharon su mensaje, los que vieron sus milagros, y Él los culpa a ellos de no responder en fe. Eso quiere decir que ellos eran capaces de responder en fe. Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice Jesús. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. En ningún momento implica Jesús de que ellos no recibieron la habilidad por parte de Dios para creer. Él los culpa a ellos porque no creyeron. Él dice después, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué dice Jesús? Estudien las Escrituras, para que así despierten ustedes esta fe que no han tenido hasta ahora, porque no han creído en el que Dios mismo ha enviado. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Simplemente no han respondido a la palabra que ellos ya supuestamente conocían y ya habían estudiado. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Eres seguidor de Cristo? ¿Eres seguidor de Él y la doctrina de sus apóstoles? ¿O eres seguidor de John Piper? ¿O John MacArthur?
o algún otro predicador que viene a ser calvinista y que interpreta este pasaje de esta forma. Estoy seguro que ellos son hermanos en la fe, como ya lo dije. Yo no voy a ponerlos a ellos no los voy a encasillar y decir que todo lo que ellos enseñan y todo lo que ellos predican es un error. Pero en este caso, en esta interpretación, ellos han errado. Y es grave el error porque están tergiversando las Escrituras. El regalo, entonces, ¿qué tiene que ver entonces Efesios 2, 8 y 9? Tiene mucho que ver con cómo nosotros le compartimos el Evangelio a otras personas. El regalo que recibimos de Dios es la salvación, no la fe. Romanos 6:23 claramente lo dice, ya lo vimos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Si yo estoy esperando que Dios le dé fe a esa persona y ellos no responden, yo ya, como muchos calvinistas que he visto, simplemente dicen, ya, entonces no son elegidos. Dios no les dio fe para creer y ellos se lavan las manos de la responsabilidad de seguir compartiendo el Evangelio, de seguir orando por esa persona. Es mucho más fácil uno simplemente decir, ya, aquí no tengo nada que ver. Pero la palabra de Dios dice que hay poder en su palabra y que la palabra de Dios no volverá vacía. Entonces nosotros tenemos que confiar que cuando compartimos la palabra, esa es la que despierta en la persona la fe para creer. Aunque estemos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, es nuestro deber de responder en fe cuando escuchamos el mensaje de Dios. El ejercer fe para creer, para ser salvo, en ninguna parte se describe como una obra. Simplemente se describe como una reacción natural que el hombre tiene cuando escucha la palabra de Dios y decide si rechaza y no cree o si acepta y cree. Esa es la reacción natural. Simplemente obedecerle a Dios o no obedecerle en cuanto a lo que Él nos manda hacer. ¿Nos sometemos a Él o no nos sometemos a Él? Las obras de la fe que se menciona en Santiago, el libro de Santiago, ya vienen después como evidencia de que somos salvos. Y yo creo que la Biblia claramente hace una diferencia entre una fe que salva y una fe que obra. Entonces, si leemos Romanos y después leemos Santiago, no debe haber una confusión en cuanto a este tema. Es simplemente la fe, una confianza absoluta en que la obra de Jesucristo en la cruz pagó por mis pecados. Y yo reconozco la obra de Cristo. Yo no obro para poder recibir esa obra de Cristo o para tener esa sangre aplicada a mis pecados o para recibir el perdón de pecados. Todo eso viene a ser un regalo de Dios. Simplemente yo acepto lo que Cristo ya hizo en mi lugar. No sé si lo he explicado de tal forma que ustedes estén convencidos. Porque la verdad es que las personas que insisten de que la fe es un regalo de Dios, también saben convencer a las personas. Pero esto es lo que les pregunto. ¿Están usando ellos una lógica humana? ¿Están ellos apoyándose en una filosofía de un ser humano que no fue el Señor Jesucristo? ¿O están ellos realmente reflejando las prédicas, las enseñanzas y todo lo que era parte del mensaje de Jesús a la gente de su generación y cómo Él entrenó a los apóstoles y todo lo que ellos enseñaban? Si nosotros vemos versículo tras versículo tras versículo, donde Jesús dice, crean en mí, y el que cree en mí recibe el regalo de la vida eterna, como dice en Juan capítulo 3, el que no cree ya es condenado. Entonces, ¿a quién está responsabilizando? ¿A Dios o a ellos? Y si es el caso de que todos reciben el regalo de la fe, entonces, ¿por qué no responden? Hay muchas otras preguntas que podríamos hacer que muestran que es ilógico decir que en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el regalo de Dios ahí viene a ser la fe. No es la fe, es la salvación. Y es por eso tan importante que nosotros compartamos este mensaje, porque Dios está ofreciendo un regalo que es la salvación. Nadie
por sus obras, por ser buena persona, lo puede ganar de alguna otra forma. Simplemente tienen que aceptar el regalo. Y cuando yo acepto un regalo, ¿hago alguna obra? No, simplemente respondo a lo que una persona me está ofreciendo. Así que Juan capítulo 1, porque esto viene a ser un tema también. Algunos dicen, la Biblia nunca habla de recibir a Cristo, no deberíamos nosotros usar ese lenguaje. La Biblia sí lo menciona y claramente dice que es parte de cómo nosotros respondemos en la fe. Dice Juan capítulo 1, hablando de Jesucristo en el versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí claramente está haciendo una comparación directa, si usamos las reglas de gramática, entre recibir a Cristo y creer en Cristo. Van juntos, uno se apoya en el otro, uno describe el otro. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que hace la obra, pero el ser humano responde, él o recibe o rechaza. Si leemos el libro de Juan, van a ver cuántas veces Jesús culpa a las personas por rechazar su mensaje y porque no creen en él. Habiendo llegado a ellos, siendo Dios en carne, ellos no tenían excusa. Habían visto con sus ojos, habían escuchado con sus oídos, habían experimentado a Dios en medio de ellos y ellos no respondieron correctamente. No es Dios el culpable por no haberles dado fe, es porque ellos simplemente decidieron no responder en fe cuando tenían la evidencia de la palabra de Dios apoyada por las obras de Jesucristo, los milagros que él hacía. Así que espero, hermanos, que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, la hagamos con cuidado y recordemos las reglas básicas fundamentales de la gramática, que ayudan a que nosotros no cometamos errores en cuanto a nuestra interpretación. Respetemos la palabra de Dios lo suficiente para darle el esfuerzo y el tiempo para interpretar correctamente. Gracias por este tiempo. Dios les bendiga. Espero que muy pronto podamos reunirnos en presencia para adorar al Señor juntos. Si no es posible hacerlo o ustedes no pueden llegar a un lugar físico para adorar al Señor con otros hermanos, por lo menos ahí en su casa ustedes pueden tomar un tiempo para cantar alabanzas juntos y adorar al Señor antes del tiempo de prédica. Dios les bendiga. Muchas gracias.